Muy bien. Seguimos ahora con la ecuación de Cauchy-Euler. Más adelante, en las siguientes unidades, revisaremos las ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes variables. Estas ecuaciones suelen ser mucho más difíciles de resolver, ya que no se resuelven en términos de funciones elementales. Una estrategia usual es suponer una solución en forma de series infinitas y proceder de manera similar al método de coeficientes indeterminados. Sin embargo, existe una ecuación diferencial de coeficientes variables que es una excepción a esta regla, pues su solución general siempre se puede expresar en términos de potencias de x, senos, cosenos y funciones logarítmicas. Dichas ecuaciones son conocidas como ecuaciones de Cauchy-Euler y dedicaremos esta parte de la diapositiva y de la unidad para estudiarlas, así como los métodos para resolverlas. Si tenemos una ecuación diferencial que está de la siguiente manera, como un a sub n de x a la n por la derivada n de y más a sub n menos 1 por un x a la n menos 1 por la derivada n menos 1 de y así consecutivamente hasta llegar a un a0 por y igual a un g de x, donde en esta ocasión los coeficientes a sub n y a sub n menos 1 hasta a0 son constantes, se conoce como una ecuación de Cauchy-Euler. De inmediato nos damos cuenta de que los coeficientes, por ejemplo, an de x a la n lo podemos igualar como un b sub n de x, un a la n menos 1, perdón, a sub n menos 1 por x a la n menos 1 lo podríamos definir como un b subíndice n menos 1 de x y así hasta un b0 de x que sería un a0 de x a la 0, son dependientes de x, es decir, son coeficientes variables. Además, las características importantes de estas ecuaciones es que el grado k de n-1 y así hasta 0 de los coeficientes nominales x a la k coincide en el orden de las k derivadas. Eso es algo que podemos estar revisando. X a una potencia debe de estar junto con la derivada de ese mismo valor. Por ejemplo, si es segunda derivada será un x cuadrada, si es tercera derivada x cúbica y así sucesivamente. Como se ha hecho a lo largo de la unidad, desarrollaremos a detalle el método de resolución de Cauchy-Euler para el caso de segundo orden, recordando que es posible extender el método de cualquier orden n siguiendo el mismo razonamiento. Iniciaremos nuestro análisis con un estudio detallado de las formas de las soluciones generales de una ecuación homogénea de segundo orden. Si tenemos a x cuadrada de la segunda derivada de y más bx por la derivada de y más cy igual a 0, en este caso a, b y c son constantes. Para resolver dicha ecuación no homogénea con un g de x diferente de 0, basta aplicar el método de variación de parámetros o de coeficientes indeterminados. Una vez que se ha determinado la función complementaria yc, es decir, la solución general de la ecuación homogénea, una consideración importante es que el coeficiente ax cuadrada de la segunda derivada de y es 0 en x igual a 0, para garantizar los resultados fundamentales del teorema de existencia y unicidad, y sean aplicables a nuestra ecuación de Cauchy-Euler. Debemos encontrar entonces soluciones generales definidas en un intervalo delta que sea desde 0 hasta infinito. Las soluciones en un intervalo desde menos infinito a 0 se obtienen al sustituir t igual a menos x en nuestra ecuación diferencial. Vamos a ver el método de resolución. En el caso de las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, propusimos como una solución fundamental siendo de la forma y en función de x igual a e a la kx. De manera similar, en este caso se prueba una solución de la forma y de x igual a x a la k, de manera muy similar, donde k es un valor que se debe determinar al sustituir x a la k. Cada término de la solución de Cauchy-Euler se convierte en un polinomio de k veces x a la k. Puesto que, por ejemplo, si tenemos a la n de x a la n de la derivada n, como un a subíndice n de x a la n va a ser k por k menos 1 por k menos 2 y así hasta llegar a un k menos n más 1. Por ejemplo, cuando sustituimos y igual a x a la k y las respectivas derivadas en la ecuación del segundo orden, obtenemos lo siguiente.
Si tenemos ax cuadrada, segunda derivada de y más bx derivada de y más cy igual a x cuadrada por k, que se multiplica k menos 1 por x a la k menos 2 más bx k por k menos 1 más cx a la k. Al final podemos sacar como un factor común nuestro x a la k, quedándonos únicamente un arreglo diferente a nuestra función en segundas derivadas. Si sacamos x a la k como factor común, obtendríamos un x a la k por a k por k menos 1 más bk más c. Y así y va a tomar los valores de x a la k. Y esta será una solución de la ecuación diferencial homogénea, siempre que k sea una solución de una ecuación auxiliar. O bien, vemos esta parte de aquí, podemos acomodarlo de esta manera. A, k cuadrada más b menos a por k más c igual a 0, factorizando esta k que tenemos aquí. Hay tres casos distintos a considerar que dependen de si las raíces de la ecuación auxiliar son reales y distintas, reales e iguales o complejas. Vamos a ver el primer caso. Raíces reales y distintas. Sean k1 y k2 las raíces reales de 5, tales que k2 sea diferente de k1, entonces y1 igual a x a la k1 y y2 igual a x a la k2 forman un conjunto fundamental de soluciones, por lo que podemos determinar su Gronskiano. Recordemos que tenemos y1 y y2, los acomodamos en nuestra matriz, y abajo del primer término pondríamos la primera derivada, siendo k1 x a la k menos 1. Y después acá igual, x a la k2, se baja el k2 a multiplicar a x a la k2 y se le resta la unidad a la potencia. En este caso nos quedaría k2x a la k2 menos 1. Este término que tenemos aquí multiplica el de abajo siendo positivo, x a la k1 por k2x a la k1 menos 2. Y este término que está en la parte de abajo multiplica el de arriba, pero de manera negativa, o sea, se le pone un menos y después hacemos la multiplicación. El Gronskiano entonces nos va a quedar como k2 menos k1 por x a la k1 más k2 menos 1. Esto debe de ser diferente de 0. Para todo x elemento de un conjunto de soluciones de delta. Entonces la solución general de la ecuación de Cauchy-Euler para todo x mayor a 0, en el caso en el que las raíces son reales y distintas, es la siguiente. Y de x es igual a c1, x a la k1 más c2, x a la k2. Veamos un ejemplo de la solución de Cauchy-Euler. Tenemos x cuadrada por la segunda derivada de y con respecto a x, más 2/3 de x por la derivada de y con respecto a x, menos 2/9 de y igual a 0. Consideremos la solución de y igual a x a la k y sus respectivas derivadas. Si tenemos que y es igual a x a la k, pues entonces la derivada de y con respecto a x va a ser como vimos anteriormente, k por x a la k menos 1. Y su segunda derivada sería k por k menos 1, x a la k menos 2. Bajaríamos el k menos 1, multiplica el k, que queda ahí arriba, y x a la k menos 1, siendo entonces menos 2. Si lo sustituimos en la ecuación diferencial, la segunda derivada, aquí va a estar multiplicando, esta es la primera derivada que multiplicaría al 2/3 de x, menos 2/3 de x a la k, porque y es igual a x a la k. Y después factorizamos nuestro x a la k. Como x es diferente de 0, entonces la ecuación auxiliar nos va a quedar de la siguiente manera. K por k menos 1 más 2/3 de k menos 2/9 igual a 0. O bien, k cuadrada menos 1/3 de k menos 2/9 es igual a 0. Resolviendo acá obtenemos las raíces k1 igual a 2/3 y k2 igual a menos 1/3. Como las raíces son reales y distintas de acuerdo a nuestra ecuación numerada con el 6, la solución de la ecuación de Cauchy-Euler es y de x es igual a c1, x era k1 siendo ahora, ya que lo resolvimos como 2/3, y c2 x a la menos 1/3 porque está esa c2 elevada a la k2. Y bueno, esta es una ecuación diferencial, es una ecuación cuadrática que se puede resolver por los distintos métodos que ya conocemos, ya sea por factorización o por fórmula general. Muy bien. Ya vimos la ecuación de Cauchy-Euler. En nuestro próximo video veremos las series de Taylor y de Maclaurin. Las conoceremos un poco, veamos algún ejemplo. Y eso sería todo por esta unidad 2. Ahora sí. Me despido, nos vemos. Adiós.